Muchas gracias primero a Emiliano de todo este recorrido por la educación, las inteligencias artificiales y la producción artística, que yo creo que es un punto de mucha tensión actualmente en la academia, de cómo abordar, desde dónde abordar y cómo ir navegando dentro de estas formas de producción, reflexión, aprendizaje, porque pues digamos cambian todos los parámetros y van a seguir cambiando. Ahora me toca a mí presentar a Arcángelo, que bueno, primero muchas gracias por aceptar, Arcángel, estar aquí con nosotros. Nos conocemos hace un tiempo, yo recuerdo a Arcángel en una escalera montando una exhibición en el CENART hace 26 años, y yo llevando una de las piezas de una exhibición que él puso una convocatoria abierta, y era esta de intervenir espacios, intervenir sótanos, con arte electrónico, con diversas propuestas que estaban, digamos, desarrollándose ya desde hace pues más de 2 décadas. Y entonces, bueno, Arcángel es un inventor, artista, hacker, curador, gestor, con más de 3 décadas de trayectoria en el campo del arte contemporáneo, y su práctica se desarrolla en una perspectiva transdisciplinar que articula arte, ciencia, tecnología y pensamiento especulativo. Construye una hipótesis poética para la percepción del entorno onírico, concreto y digital. Durante esta, digamos, presentación va a abordar este proyecto, o bueno, ese es lo que nos comenta, bacteria.org, que, bueno, este proyecto es un proyecto que va generándose espontáneamente dentro del NetArt desde el 97. Y va desarrollándolo con dibujo, con escritura automática, con también me recuerdo que me invitaste a hacerme un tatuaje con tus bacterias. Y bueno, es este archivo vivo que va desarrollándose desde hace ya 30 años, ¿no? Y que se va moldeando y explorando las relaciones entre percepción, conciencia y lenguaje. Bueno, entonces ya con esto quiero darle la palabra a Arcángelo. Por la presentación. Y sí, aquella vez que nos conocimos fue un evento que se llamaba Wartime, ¿no? Que era una serie de activismo de NetArt, de artistas que estuvimos criticando la guerra del Golfo, ¿no? Y qué tristeza que sigan esos conflictos internacionales, ¿no? Que no pare de haber este tipo de problemática, principalmente por la energía, ¿no? Y bueno, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Como mencionaba Bruno, es un proyecto que inicié en el 97. Es un proyecto vivo, es un proyecto que nunca lo voy a acabar, pienso. Okay. Bacteria.org, morfogénesis espontánea, neuroalgoritmo e inteligencia artificial. Dibujo y escritura automática. Comencé a dibujar Bacteria en 1997 como una práctica de dibujo automático. En aquel momento no buscaba desarrollar personajes ni construir una narrativa específica. Me interesaba observar qué ocurría cuando la línea avanzaba sin un plan previo, permitiendo que las formas aparecieran por sí mismas. Con el tiempo descubrí que junto a los dibujos también comenzaban a surgir palabras, nombres, asociaciones, sonidos e ideas que aparecían simultáneamente durante el proceso de dibujo, como si imagen y lenguaje fueran manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Desde entonces comprendí que el dibujo automático y la escritura automática formaban parte de una misma metodología. Mientras la mano construía organismos a través de líneas y estructuras, el lenguaje comenzaba a producir identidades, relaciones y significados. Neuroalgoritmo de dibujo generativo. El dibujo generativo es un proceso mediante el cual formas complejas emergen a partir de un conjunto reducido de reglas iniciales. Tradicionalmente, el término se asocia a sistemas computacionales capaces de producir imágenes mediante algoritmos matemáticos. Sin embargo, Bacteria propone una visión más amplia,
donde la generación de formas puede ocurrir también a través de procesos biológicos, cognitivos y perceptuales. Cada bacteria surge a partir de instrucciones mínimas, un punto inicial, una línea en movimiento, la asociación libre, la retroalimentación visual constante y la toma de decisiones espontánea. A medida que el dibujo avanza, cada nueva línea modifica las posibilidades de las líneas siguientes. La forma final no está contenida en el inicio del proceso, emerge de la interacción continua entre percepción, memoria, imaginación y gesto. En este sentido, el dibujo automático puede entenderse como un sistema generativo ejecutado por un neuroalgoritmo humano. Llamo neuroalgoritmo al conjunto de procesos neuronales, perceptuales, corporales que participan durante la aparición de una imagen. No se trata de un algoritmo escrito en código, sino de un sistema vivo construido a través de años de práctica. La mano dibuja, el ojo observa, el cerebro interpreta relaciones emergentes y la imaginación proyecta nuevas posibilidades. Morfogénesis espontánea. La morfología es el estudio de la forma. En biología permite comprender la estructura de los organismos vivos y en el diseño la organización de los objetos creados por el ser humano. Ambas disciplinas comparten una misma pregunta: ¿cómo emerge una forma? La morfogénesis espontánea surge de esa interrogante. Propone que la forma posee la capacidad de organizarse y manifestarse durante el acto mismo del dibujo. Antes de la aparición de una bacteria no existe un modelo previo ni una imagen completamente definida. La forma emerge gradualmente a través de la interacción entre línea, percepción y retroalimentación visual. Cada nueva línea modifica el sistema y transforma las posibilidades de las líneas siguientes. Con el paso de los años, el dibujo automático comenzó a revelar un fenómeno inesperado. Aunque cada organismo surgía de manera espontánea, ciertas características reaparecían constantemente. Familias morfológicas, estructuras anatómicas y comportamientos visuales comenzaban a repetirse sin haber sido planificados. Entonces, la forma puede comportarse como un fenómeno emergente. El dibujante no diseña completamente el organismo ni controla todas sus características. Participa en un proceso de descubrimiento donde nuevas entidades aparecen a partir de la interacción. Las bacterias son el resultado de este proceso, organismos especulativos que habitan un territorio intermedio entre lo biológico y lo diseñado. Cada una constituye una solución morfológica única, una variación surgida en un ecosistema visual en permanente transformación. El archivo completo puede entenderse como el registro de miles de eventos de aparición, una colección de formas descubiertas a través de la observación de un sistema que se construye y evoluciona en sí mismo. Transgrafía léxica. La transgrafía léxica surge de la relación entre la morfología y el lenguaje. Así como la morfología estudia la forma de los organismos vivos, la transgrafía léxica explora la forma de las palabras y su capacidad de transformarse. Mi interés consiste en observar cómo el lenguaje puede experimentar procesos de mutación similares a los que ocurren durante la aparición de la bacteria. Mientras dibujo, los organismos y las palabras emergen simultáneamente. Las bacterias desarrollan cuerpos, estructuras, extremidades y comportamientos. Las palabras desarrollan nuevas configuraciones gráficas mediante alteraciones ortográficas, situaciones fonéticas y transformaciones visuales. Ambos procesos forman parte de una misma morfogénesis espontánea, donde imagen y lenguaje evolucionan conjuntamente. Con frecuencia aparecen palabras provenientes de contextos completamente distintos y sin relación aparente entre sí. No son seleccionadas previamente, emergen como parte del mismo neuroalgoritmo que genera las formas. Posteriormente, investigo sus significados, etimologías y resonancias simbólicas. Lo que inicialmente parece una asociación arbitraria comienza a revelar conexiones inesperadas. A partir de estos hallazgos desarrollo poemas semánticos que establecen relaciones entre conceptos distantes, de la misma manera que las bacterias exploran una biodiversidad imaginaria. La transgrafía léxica explora nuevas posibilidades evolutivas para el lenguaje, donde las palabras también pueden mutar, adaptarse y generar formas inéditas de significado.
Reciclaje, moratoria, decreta una prorrogación al despilfarro de residuos e ideas. Reciclaje. Hologenoma, hipótesis especulativa. Durante gran parte de la historia moderna, hemos pensado al ser humano como un individuo autónomo, separado de los demás organismos y del entorno. Sin embargo, investigaciones contemporáneas sobre el microbioma han revelado una realidad mucho más compleja. En el cuerpo humano existen aproximadamente 27,000 genes asociados al genoma humano, mientras que millones de genes adicionales pertenecen a los microorganismos con los que coexistimos permanentemente: bacterias, hongos, arcaes y virus, que habitan nuestra piel, órganos y sistemas internos. Estos microorganismos no son visitantes externos, forman parte integral de nuestro funcionamiento biológico. Participan en procesos digestivos, metabólicos, inmunológicos e incluso en mecanismos relacionados con nuestra salud y comportamiento. Las bacterias son organismos unicelulares, formas de vida ancestrales que han permanecido sobre la Tierra durante miles de millones de años, atravesando transformaciones planetarias, extinciones masivas y procesos evolutivos que eventualmente dieron origen a organismos más complejos. Desde la perspectiva del hologenoma, los seres humanos no existimos como entidades aisladas, sino como comunidades biológicas compuestas por una enorme diversidad de microorganismos que participan activamente en nuestra existencia. Los seres humanos no somos organismos autónomos habitando el ecosistema, somos el ecosistema. Habitamos una condición de coexistencia permanente, donde millones de microorganismos intercambian información y materia y energía dentro de un mismo cuerpo. Bacteria surge de una especulación relacionada con esta condición. ¿Qué ocurriría si durante el acto de dibujar fuera posible establecer una transferencia de información entre los genes humanos y los genes de los microorganismos que habitan nuestro cuerpo? ¿Qué formas emergerían si una bacteria pudiera acceder a la memoria y a la imaginación y al lenguaje de la experiencia humana? Las bacterias son el resultado de esa hipótesis. Durante el dibujo automático, los microorganismos comienzan a experimentar mutaciones improbables, adquieren ojos para observar el mundo microscópico, extremidades para desplazarse fuera de su entorno, antenas para establecer nuevas formas de percepción y órganos desconocidos producto de una evolución que nunca ocurrió en la historia biológica de este planeta. Cada organismo constituye una variación única, surgida de la interacción entre sistemas de vida pertenecientes a escalas distintas. No se trata de ilustraciones de bacterias observadas científicamente, sino de organismos especulativos originados por un proceso de transferencia entre la vida microscópica y la experiencia humana. A medida que el archivo crece, estas entidades comienzan a comportarse como una población completa, una taxonomía proveniente de una línea evolutiva alternativa donde microorganismos y humanos comparten información genética, memoria y conciencia. Con el tiempo, comprendí que estas mutaciones también funcionan como autorretratos. No retratan mi apariencia física, sino la compleja comunidad biológica que me constituye. Cada bacteria registra una posibilidad evolutiva distinta, una manifestación visible de los millones de organismos que cohabitan este cuerpo. Si el ser humano es en realidad un ecosistema, entonces las bacterias podrían entenderse como los habitantes imaginarios de ese ecosistema, organismos emergentes que revelan una dimensión normalmente invisible de nuestra existencia. El proyecto completo puede leerse como el intento de documentar una biodiversidad hipotética producida por la relación simbiótica entre microorganismos, conciencia, lenguaje, memoria y percepción. Una colección de especies provenientes de una realidad donde la evolución siguió los caminos distintos, donde los límites entre el humano y la bacteria dejaron de existir. NetArt expandido. Desde sus primeras etapas,
Bacteria encontró en Internet un entorno natural para su expansión. Si el dibujo permitía que los organismos emergieran desde un territorio onírico hacia una existencia concreta, la red ofrecía un nuevo ecosistema donde estas entidades podían reproducirse, desplazarse, mutar y establecer relaciones con otros sistemas. Durante los años 90, el NetArt abrió la posibilidad de pensar la red no como un espacio de exhibición, sino como un medio vivo, un territorio dinámico compuesto por enlaces, servidores, usuarios y flujos de información y procesos de interacción. Bacteria comenzó a habitar ese entorno entendiendo cada organismo como una unidad capaz de circular, replicarse y transformarse dentro del ecosistema digital. La noción de infección aparece entonces como una metáfora central. Del mismo modo que las bacterias colonizan superficies, intercambian información genética y se adaptan a nuevos ambientes, las bacterias fueron concebidas como organismos capaces de propagarse a través de las páginas web, interfaces, animaciones, plataformas interactivas y comunidades en línea. Cada aparición constituía una nueva colonización del espacio digital. La interacción se convirtió en un componente fundamental de este proceso. Los organismos dejaban de ser imágenes estáticas para responder a la presencia de los usuarios, modificar su comportamiento, generar nuevas relaciones o activar procesos de transformación. La obra dejaba de existir como objeto cerrado para comportarse como un sistema vivo en permanente intercambio con su entorno. En este contexto, Internet no funcionaba únicamente como un medio de distribución, operaba como un hábitat, un ecosistema donde los organismos podían evolucionar más allá de las limitaciones del papel. Las bacterias podían adquirir movimiento, sonido, comportamiento, memoria y capacidad de interacción. La red se convertía en un entorno fértil para la aparición de nuevas especies y nuevas formas de existencia. Lo onírico encuentra en el cuerpo, en el dibujo, encuentra un ecosistema en la red, y la red permite que los organismos continúen mutando. Onírico, concreto, digital. Bacteria transitado por esos estados que forman parte de un mismo proceso de transformación, lo onírico, lo concreto y lo digital. Todo comienza en un territorio difícil de localizar. Una región donde converge la imaginación, la memoria, las acciones libres y los procesos del inconsciente. La transgrafía. Para esta serie, entré en un agente de ChatGPT utilizando hipótesis relacionadas con la transgrafía léxica, la morfogénesis espontánea, el neuroalgoritmo y una selección de textos desarrollados a lo largo de los años en Bacteria.org. El objetivo no fue generar las imágenes, sino investigar cómo una inteligencia artificial podría interpretar un universo visual construido mediante décadas de dibujo automático. Utilizando visión por computadora, a la gente se le proporcionó una imagen individual de cada bacteria. A partir de su morfología, postura, gestualidad, estructuras anatómicas y características visuales, se le solicita pues una descripción y un análisis en flujo de conciencia. En lugar de realizar una clasificación objetiva, el agente desarrolla asociaciones libres, relaciones poéticas, hipótesis especulativas, conexiones simbólicas inspiradas en los principios conceptuales del proyecto. El flujo de conciencia permite que la interpretación se desplace entre observación, imaginación y lenguaje, generando textos que no buscan describir únicamente lo que la imagen muestra, sino explorar aquello que la imagen podría sugerir, de manera similar a los procesos de dibujo automático y escritura automática presentes en Bacteria. La inteligencia artificial construye recorridos narrativos abiertos donde las formas visuales activan cadenas de asociaciones inesperadas. Los resultados constituyen una segunda capa de lectura sobre el archivo. La inteligencia artificial funciona como un observador entrenado dentro del ecosistema conceptual de Bacteria, capaz de producir interpretaciones que emergen de la interacción entre la imagen, entre la visión artificial, el lenguaje y la especulación. Amplio, especialista en su esencia. La figura vampírica tiene un rostro con características de inmortalidad. Sus ojos negros penetran el espacio como si pudieran ver más allá de lo visible, más allá del poder. Sus orejas suaves contrastan con su expresión seria, mostrando una dualidad en su naturaleza, entre la vulnerabilidad y el poder. Los movimientos parecen calculados, casi como si cada gesto fuera el resultado de un profundo conocimiento especializado.
La mitad inferior del carácter revela su verdadera naturaleza de especialista. Sus extremidades azul verdosas y redondeadas parecen instrumentos de precisión diseñados para tareas específicas con una maestría que solo un especialista pudiera poseer. Cada detalle en este personaje muestra un equilibrio entre el pragmatismo de un experto y el misticismo de un vampiro, creando una energía única que se percibe en su presencia. Cada movimiento resuena como un choque de energía pura, irradiando vibraciones que alteran el espacio. Sus ojos turquesa capturan cada destello de luz, cada onda sonora transformando la realidad a su alrededor. Sus antenas parecen delicadas, pero están afinadas para detectar hasta la más mínima fluctuación en el ambiente. Impacto es la manifestación de la fuerza y el impacto, una entidad que se define por su capacidad de influir y ser influido. Sin embargo, dentro de Impacto habita obscuridad, una personalidad oculta que emerge en momentos de introspección y misterio. La obscuridad es la esencia de lo desconocido, lo que se oculta tras el velo de lo visible. Sus ojos azules penetran la oscuridad, explorando los rincones más profundos del ser. La oscuridad es fluida y etéreo, una sombra que envuelve y protege, proporcionando un refugio en la penumbra. Esta dualidad hace de Impacto un ser complejo y multifacético, donde el impacto y la oscuridad coexisten en una danza continua. Cada choque de impacto se resuelve. Quedó truncado Impacto. Amplio, especialista en su esencia. Taxonomía. Desde el 97 que he desarrollado un archivo continuo de organismos surgidos mediante el dibujo automático. Con el paso de los años, esta práctica dio origen a miles de bacterias, cada una con características morfológicas, identidades lingüísticas y variaciones propias. Lo que comenzó como una colección de dibujos terminó convirtiéndose en una extensa base de datos, organismos especulativos. El proyecto de taxonomía surge de la necesidad de observar este archivo como un ecosistema completo. A través de una base de datos interactiva desarrollada dentro del contexto del NetArt, las bacterias pueden ser exploradas, relacionadas, clasificadas y recorridas mediante distintos criterios visuales y conceptuales. La obra deja de presentarse como una secuencia lineal de imágenes para convertirse en un entorno navegable, donde cada organismo establece conexiones con otros organismos dentro de una red constante de expansión. La influencia del NetArt ha sido fundamental en este proceso desde sus inicios. Internet fue concebido no solo como un espacio de publicación, sino como un hábitat para estas entidades. La base de datos funciona como un ecosistema digital donde las bacterias pueden coexistir, reproducirse. Estas entidades, la base de datos funciona como un ecosistema digital donde las bacterias pueden coexistir y reproducir relaciones, generar asociaciones y construir nuevas lecturas a partir de la interacción de los usuarios. La incorporación de herramientas de visión por computadora e inteligencia artificial permite observar este archivo desde nuevas perspectivas. A través del análisis de miles de imágenes es posible identificar familias morfológicas, patrones recurrentes, agrupaciones visuales y relaciones que permanecen ocultas a simple vista. De esta manera, la taxonomía se convierte en una investigación sobre los comportamientos emergentes de un neuroalgoritmo que ha operado continuamente. Más que una clasificación definitiva, taxonomía propone una plataforma viva de exploración, un sistema interactivo donde el dibujo automático, el lenguaje, la base de datos, el NetArt y la inteligencia artificial converjan para revelar la biodiversidad imaginaria que habita el universo de bacterias. Conclusión. Mucho antes de la actual expansión de la inteligencia artificial generativa, gran parte de sus preguntas iniciales ya se encontraban relacionadas con problemáticas
que hoy forman parte central de esta investigación. Desde sus orígenes, el proyecto ha explorado cómo sistemas simples pueden producir comportamientos complejos, cómo emergen nuevas formas a partir de reglas mínimas y cómo una entidad puede desarrollar variaciones prácticamente ilimitadas dentro de un mismo sistema generativo. Durante décadas, el dibujo automático funcionó como un laboratorio para observar estos procesos. Cada bacteria surgía a partir de un conjunto reducido de instrucciones, pero era capaz de generar configuraciones inesperadas, identidades propias y nuevas posibilidades morfológicas. Con el tiempo, el archivo comenzó a comportarse como una base de datos viva donde miles de organismos registraban la actividad de un mismo neuroalgoritmo operando continuamente a través de la percepción, la memoria y la imaginación. La aparición de la inteligencia artificial contemporánea introduce una nueva dimensión dentro de esta investigación. Por primera vez existen herramientas capaces de observar el archivo completo, identificar patrones invisibles para la percepción y establecer relaciones entre miles de organismos simultáneamente. La IA permite estudiar el ecosistema de bacterias desde una escala que anteriormente no se podía. Sin embargo, mi interés no se encuentra únicamente en utilizar la inteligencia artificial para generar imágenes. Me interesa pensar en la IA como una herramienta de observación, análisis e interpretación. Durante años he utilizado el dibujo automático para explorar cómo emergen las formas. Hoy me interesa investigar cómo una inteligencia puede observar esas formas, aprender de ellas y construir nuevas lecturas sobre el archivo. Y yo creo que con esto concluyo esta presentación. Listo, Arcángel, muchas gracias.